Yo todavía tengo 10 años haciendo ejercicio, 11 años haciendo ejercicio y todavía al sol de hoy hay días que me levanto y digo, no quiero y voy y lo hago. A todos nos pasa. No estás mal, no eres débil, no eres anormal, no tienes un problema, no eres un defectuoso, nada. No pienses nada de eso. No pienses eso. Eso es equivocado. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde hablamos de mejora personal, emprendimiento y cualquier cosa que pueda ayudarte a mejorar todos los días. El día de hoy quiero que hablemos del tema favorito de todos y es de disciplina. Y digo que es el tema favorito porque siento que es el tema que a la mayoría de las personas le cuesta mantenerse apegado. Muchas personas podrán ver episodios y habrán leído cosas de por qué la disciplina es extremadamente útil. Y sí, realmente la disciplina es extremadamente útil para lograr las cosas que quieres lograr en tu día a día. Sin embargo, aunque no quiero enfatizar demasiado en por qué la disciplina es buena, voy a mencionarlo por encima para que todos tengamos un conocimiento base, ¿no? Una idea base de por qué la disciplina es buena. También, aparte de eso, voy a adicionarle 3 estrategias que yo utilizo para mantenerme disciplinado. Siento que soy una persona que tiene cierto nivel de disciplina. He hecho algunas actividades y las he mantenido lograr por aproximadamente unos 10, 11 años, ¿verdad? Por lo menos mis ejercicios llevo entre 10 a 11 años haciendo ejercicios. Así que siento que me considero una persona bastante disciplinada con muchas cosas. Todavía tengo muchas cosas que mejorar. Ojo, como todos los seres humanos, tenemos que mejorar en muchas cosas. Pero estas son las estrategias que yo he utilizado para mantenerme disciplinado en las cosas que he mantenido y he logrado mantener durante tanto tiempo. Primero, hablemos brevemente de qué es la disciplina. Quiero definirla de una manera muy personal y muy de calle, muy coloquial. No quiero entrar en definiciones de diccionario. Para mí la disciplina es la fortaleza que tiene una persona o la capacidad que tiene una persona de superar las cosas negativas que te evitan hacer lo que sabes que tienes que hacer para obtener un beneficio. A veces la disciplina se puede volver extrema, se puede volver una disciplina tóxica, estoy completamente consciente de eso. De eso lo podemos hablar en otro episodio del podcast. Sin embargo, la disciplina en línea general es extremadamente positiva. Es aquello que te gusta hacer a pesar de que no lo quieras hacer. Cuando lo logras hacer, tú dices, ay, soy disciplinado. Es aquello que te impulsa a hacer las cosas que en algún momento sabes que debes hacer y no quieres. Y es aquella fortaleza que tienes para mantenerte haciéndolas durante largos periodos de tiempo. Básicamente eso es la disciplina. Ahora, sabemos que la disciplina es supremamente importante para lograr las cosas que quieres. Incluso en una conversación con mi hermana, que ella es entrenadora profesional, ella insiste en que la disciplina es la base fundamental de cualquier proyecto que una persona se proponga. En lo personal pienso que es la paciencia, ya lo hablé en otro episodio del podcast. Sin embargo, podría ser una o la otra. Honestamente, siento que el nivel de importancia de cualquiera de las dos es intercambiable en cualquier momento. Tener disciplina y luego paciencia o tener paciencia y luego disciplina. Indiferentemente tienes que tener las dos como tu base para poder entender y seguir logrando las cosas que quieres lograr. Así lo veo yo, así lo ve ella. De eso podemos hablar en otro episodio también. Sin embargo, tomando en consideración que la disciplina es una de las bases fundamentales para lograr las cosas, ¿qué puedo hacer yo para mantenerme disciplinado todos los días y hacer aquello que no quiero? Le voy a presentar 3 estrategias, 3 tips, 3 consejos, como lo quieran llamar, de las cosas que yo hago que me han ayudado a mí a mantenerme disciplinado por casi 11 años de mi vida haciendo las cosas que hago. Algunas estrategias las he aprendido recientemente y otras estrategias las he aprendido desde hace muchísimo tiempo y las he ido reforzando en base a los libros que he leído y podcasts que he escuchado. ¿Ok? Voy a hablar de las estrategias en orden, desde la que aplico desde siempre hasta la más nueva que he aplicado. E incluso podría decir que voy a hablar también de ellas en orden de las más fáciles de aplicar o las más agradables de aplicar. Y la última que le voy a mencionar es la más desagradable de aplicar, pero siento que es la más fuerte y la más radical, la más potente, por así decirlo. Muy bien, empecemos por la que tengo más tiempo aplicando y la que considero que es la más fácil de aplicar y la más agradable de aplicar, que es la perspectiva del futuro. La perspectiva del futuro es una de las estrategias más utilizada para los emprendedores y para los motivadores profesionales. Es una excelente estrategia.
Es muy simple. Cuando tú lees libros de motivación o de desarrollo personal o de emprendimiento, muchos de estos libros te dicen lo mismo. Imagínate a ti en el futuro. Imagínate tú cómo serías en el futuro. ¿Cuánto salario ganas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te vistes? ¿Qué físico tienes? ¿Qué personalidad tienes? ¿Dónde vives? ¿Cómo son tus cuartos? Incluso algunos libros te llegan a pedir que proyectes esto hasta lo más profundo a nivel de que te dicen cómo está pintada la casa de tus sueños, cómo está pintada el baño de tus sueños, cómo está, qué clase de ropa utilizas, todas estas cosas extremadamente detalladas. Esta estrategia es muy útil cuando das el segundo paso. Muchas personas se quedan en el primer paso. Muchas personas se quedan en el voy a proyectarme cómo quiero ser. Me imagino al Enrique que quiero ser, con este físico, esta personalidad, estos amigos, esta relación, esta casa, este carro, lo que sea. Me lo imagino todo completo, el paquete completo. Muchas personas se quedan en el primer paso. Luego viene el segundo paso, que es lo que te ayuda a mantenerte disciplinado. En el momento en que tú te levantas al día siguiente y empiezas a hacer actividades, la mentalidad que tienes que tener es, ¿qué tengo que hacer yo para alegrar ese futuro? ¿Qué actividades tengo que hacer yo para llegar a ese futuro? O la otra perspectiva con la que puedes utilizar la misma estrategia es, si el Enrique del futuro estuviese en este momento aquí, ¿qué haría él? ¿Cuáles serían las actividades que él haría? Él haría estos ejercicios, él comería de esta manera, él haría estas actividades físicas, él haría estas actividades laborales, etcétera. Y eso te va a ayudar a ti a mantenerte disciplinado ante las cosas que quieres lograr y ante las situaciones que quieres hacer y vivir. ¿Por qué? Porque básicamente estás trabajando en pro a llegar a ese futuro. Estás trabajando en pro a llegar al Enrique que tú quieres ser, a la persona que tú quieres ser en ese futuro. Y si tú te mantienes pensando constantemente en qué hacer si tú fueses esa persona, eso te va a ayudar a hacer las actividades que te corresponden para llegar a ese futuro. Ojo, también puede ser lo opuesto. El pensar de esa manera o el decir el qué haría el Enrique de esa manera también me ha llevado a dejar de hacer otras cosas, como por ejemplo dejar de jugar tantos videojuegos o dejar de pasar tanto tiempo libre invirtiéndolo en cosas que no me nutren, que no me llenan, que no son en pro a lo que quiero lograr y más en actividades que siento que me van a ayudar a mí en pro a lo que quiero lograr. ¿Ok? Entonces, pensar en tu futuro, proyectar tu futuro es una de las estrategias más útiles para poder mantenerte disciplinado. Es básicamente no querer defraudar a tu persona del futuro. Yo no quiero defraudar al Enrique del futuro pensando, oye, mira, discúlpame, pero es que de verdad tuve que comerme media pizza. No, no, yo no quiero defraudarlo a él, porque defraudarlo a él sería defraudarme a mí mismo en el futuro, y eso es lo que yo no quiero. O a veces también me gusta pensar en si el Enrique del futuro estuviese aquí en este momento, ¿de verdad él comería esto? ¿De verdad él haría esta actividad? ¿De verdad él invertiría todo este tiempo en ver Netflix durante 5 o 6 horas viendo una serie que no me va a llenar en nada en vez de leer un libro, en vez de seguir grabando videos, en vez de seguir estudiando o aprender algo nuevo? ¿De verdad sería así? No. Entonces, esa es la primera estrategia que utilizo yo para mantenerme disciplinado. La utilizaba mucho en el tema de mis entrenamientos, en base a cómo quería yo verme en un futuro y todos los días entrenaba en pro a llegar a ese futuro. ¿Ok? La segunda estrategia es una de las que he aprendido más reciente, creo que es la más nueva que he aprendido, y es la regla de los 5 segundos. Esta es una de las estrategias, lo aprendí de un podcast. Ella escribió un libro que se llama La regla de los 5 segundos. En la base del libro, el título del libro lo dice todo, ¿no? Ella lo que te propone es lo siguiente. Supongamos que estás en medio de una situación donde no quieres hacer algo. El ejemplo más claro que ella utiliza es el de levantarse temprano. Supongamos que eres de esas personas que tienen una alarma y le das a parar la alarma. O sea, te levantas, paras la alarma. Y en ese momento sigues acostado en la cama y sigues pensando, oye, pero si me quedo 5 minutos más, o si me quedo 10 minutos más, o les das al botón de prender más tarde, el snooze button, ¿verdad? Que te permite que la alarma suene después dentro de 10 minutos. ¿Ok? Supongamos que haces eso y estás, ok, voy a dormir 5 minutos más porque me siento cansado, porque, ay, no necesito, ¿en qué me puede afectar 10 minutos más? De verdad, o sea, ¿qué va a pasar si duermo 10 minutos más? En ese momento que tu cerebro está
diciéndote todas esas cosas agradables y bonitas y chéveres y qué rico poder quedarse durmiendo y qué rico poder quedarse descansando más. En ese momento vas a contar 5 segundos y vas a contar 5 segundos de adelante para atrás, o sea, 5, 4, 3, 2, 1 y te vas a levantar y vas a hacer la actividad que no quieres hacer, que en este caso es levantarte de la cama. ¿Por qué 5 segundos? ¿Por qué de adelante para atrás? ¿Por qué todas estas estrategias tienen su explicación científica, por así decirlo, a la cual no voy a entrar mucho en detalle, pero funciona? En base a esto, yo he empezado a aplicar esta estrategia para cuando no quiero hacer algo o cuando las actividades que quiero hacer tienen unos contra que a veces no están muy claros en proporción a los pros de lo que estoy haciendo. Por ejemplo, recientemente he estado todos los días levantándome, haciendo, después de levantarme de la cama, tengo mi respectivo aseo en el baño y luego voy y salgo todos los días a ver el sol. Y para los que no saben, yo vivo en un sitio donde está haciendo mucho frío en este momento. Y salir todas las mañanas por 5 minutos a ver el sol es bastante complicado cuando el frío es algo que no te permite estar cómodo todo el tiempo. En ese momento yo intento sopesar los pros y los contras. Y de verdad los pros y los contras, la diferencia es muy poca. En pro, o sea, los pros, las cosas beneficiosas, no superan tanto los contras, en este caso, en este momento por el tema del frío. En ese momento cuento 5 segundos para atrás. Cuando yo siento que mi cerebro está diciéndome, pero quédate en la casa, ¿vale? Pero porque un día no lo hagas no te va a afectar en nada. Ay, sí. O sea, un día más, un día que no veas el sol en la mañana, eso no te va a afectar en nada. 5, 4, 3, 2, 1, me pongo mi jacket y salgo. ¿Por qué? Porque no es solamente cuestión de los beneficios, sino es cuestión de mantenerme en control a mí mismo. Es mantenerme disciplinado a mí mismo. Esta estrategia la utilizo también para cuando quiero hacer cosas que yo sé que no me van a ayudar, como por ejemplo, tengo que leer un libro versus ver una serie. Y prefiero ver la serie, es más entretenida, es más fácil, menos trabajo. Leer el libro es un poco más complicado, tengo que pensar más. Normalmente de lo de los libros yo intento sacar ideas y estrategias para hablar en el podcast, entonces tengo mi mente más activa. En ese momento, cuando yo tengo más ganas de ver la serie que de leer el libro, 5, 4, 3, 2, 1, agarro el libro y me pongo a leerlo. Estas son las estrategias que utilizo. Esta es la estrategia que he utilizado para este tipo de actividades. Y la última, y esta es la más fuerte, es un poco radical. Yo la aplicaba antes y la sigo aplicando en ciertas circunstancias, pero es como yo digo, la estrategia que utilizo para, en caso de emergencia, rompe el cristal. Y es la proyección del si no lo hago o las proyecciones negativas del si no lo hago. Esta estrategia tiene su razón científica, la voy a explicar un poco más adelante. Básicamente, la estrategia es muy sencilla. Aquello que tú sabes que no debes hacer o que no puedes hacer o que no quieres hacer, te sientas un momento y dices, ¿qué pasaría si yo no hago esta actividad? Por ejemplo, comer sano, hablemos de comer sano. Supongamos que tienes este escenario donde se te presenta la oportunidad de comer sano y la oportunidad de comer algo que tal vez te llame mucho la atención, que sea delicioso o que te apetezca demasiado, pero que sabes que no es tan beneficioso como debería en comparación con lo otro. En ese momento dices, oye, pero ¿qué pasa si me como 2 pedazos de pizza? ¿Qué es lo peor que podría pasar? En ese momento yo me siento y pienso, ¿qué pasa si yo me como estos 2 pedazos de pizza y luego rompo la dieta para siempre y luego dejo de hacer ejercicio? Y lo convierto en la condición, en el escenario más radical que existe. Entonces empezaría a tener problemas en el corazón y luego empezaría a tener problemas para los ejercicios y luego me muero. O sea, supremamente radical, supremamente extremista, hasta el punto donde llega a ser bastante traumante. Afecta bastante a nivel mental porque tú dices, oye, pero no seas tan exagerado. No, ese es el punto de esta estrategia, ser lo más exagerado posible para poder lograrlo y evitar que tu cerebro decida hacer eso porque por cuestiones de supervivencia tu cerebro va a decir, no, ya va, espérate, ok, si me voy a morir prefiero no hacer nada, déjame comerme esto. Sé que suena un poco radical, pero muchas personas han utilizado esta estrategia en pro a hacer algunas actividades, e incluso lo ha llevado a casos extremos. Conozco personas, vi el podcast de Pedro Sculian, un emprendedor que yo sigo mucho en YouTube,
Él utilizó esta estrategia para cuando empezó a practicar maratón. Él dice que él odiaba hacer maratones y cuando empezó a entrenar para hacer maratones y habían días que sus entrenamientos eran muy fuertes y que no quería ir a entrenar, él decía en su propia mente, si yo no voy a entrenar, mi familia va a morir. O sea, si yo no entreno y corro estas 6 millas que tengo que correr el día de hoy, yo voy a llegar a mi casa y mi familia va a estar toda muerta, descuartizada. Obviamente llega un punto que es algo completamente irracional, pero si tú lo enfocas lo suficientemente fuerte en tu cerebro va a llegar a un punto que va a decir, no, ya, espérate, ok, yo no quiero ver a mi familia descuartizada, voy a hacer esto. Y así puedes utilizarlo con todo. Vamos a utilizar el ejemplo del cigarro. Supongamos que tú sabes que tienes que dejar el cigarro porque el cigarro tiene consecuencias negativas en tu cuerpo. Es altamente cancerígeno y sabemos que no ayuda en casi nada. Por no decir que no ayuda en nada. Hay algunos efectos positivos de la nicotina, pero es completamente ilógico querer fumar para obtener esos beneficios de la nicotina. ¿Ok? Sabemos que tienes que dejar de fumar. En el momento que estás dejando de fumar, supongamos que llega un día que dices, oye, pero fumarme un cigarrito no me va a afectar nada. ¿Qué es lo peor que podría pasar? En ese momento, cuando ya superaste la regla de tu futuro yo, que ya superaste la regla de los 5 segundos y no lo lograste controlar, en ese momento piensa, ¿qué pasaría si luego vuelvo a empezar a fumar todos los días? Este cigarro, ¿qué va a hacer en mí? ¿Va a generar esto? ¿Me voy a ahogar? ¿Me puedo morir? O sea, llégalo al extremo. Llégalo al punto más extremista de todos para que tu cerebro entre en esta circunstancia donde diga, no, ya, yo no me quiero morir, yo quiero que vivamos, yo quiero que estemos bien y no hagas esa actividad. Vuelvo y repito, esta estrategia es una de las que he aplicado, la aprendí a la mitad de de mi proceso de mejora, pero es bastante extrema y nada más la utilizo en situaciones extremadamente radicales cuando de verdad no quiero hacer la actividad, cuando de verdad es una actividad que yo sé que es beneficiosa para mí, pero hay muchos factores que me están deteniendo en ese momento. Como les dije, es en caso de emergencia rompe el cristal y utilizo esa estrategia. Estas son las 3 cosas que yo utilizo para mantenerme disciplinado, ¿ok? Es importante que entiendas que se pueden utilizar de cualquier manera. Las puedes utilizar en cualquier orden, puedes utilizar tu favorita. Sin embargo, como les dije, a mi perspectiva, cada una tiene su nivel de fuerza, su nivel de impacto. La que yo más utilizo es la de mi futuro yo, es la que yo utilizo prácticamente todos los días para toda actividad, para casi todo, incluyendo relaciones personales, incluyendo interacciones o actividades que quiera hacer en mi día a día. Esa es la estrategia que yo más utilizo para mantenerme lo más disciplinado y para mantenerme de la mejor manera posible en el camino a lo que quiero lograr. La regla de los 5 segundos la utilizo más que todo en momentos particulares, en momentos pequeños, donde tengo esa pequeña duda de si hacerlo o no, si vale la pena o no. Y como les dije, la radical, la de qué pasaría si no lo hago, es la que utilizo en momentos muy extremos, en momentos de verdad no quiero hacerlo, no quiero no hacerlo, no quiero hacerlo. Rompo el cristal, pienso en esta estrategia, utilizo esta estrategia y la hago. Estas son las cosas que yo utilizo para mantenerme disciplinado y espero que le ayuden a todos ustedes. De verdad, es muy importante que tengamos en conciencia la importancia de mantenerse disciplinado ante las cosas que hacemos. Y yo quiero que cerremos este episodio del podcast con algo muy importante que quiero que entendamos. Y es que nunca vas a dejar de querer hacer las cosas. Nunca vas a dejar de querer no hacer las cosas. Sé que suena extraño. Es cierto que eventualmente tú vas a fortalecer tu disciplina hasta el punto donde rara vez vas a dudar de hacerlo. Pero vean, utilicé la palabra rara vez. Uno nunca deja de querer no hacerlo. La persona que tiene 15 años entrenando, 20 años entrenando, en ningún momento te aseguro que ha dejado de decir, oye, yo quiero este día descansar. Eso no deja de existir. Uno nunca deja de luchar contra ese lado que uno tiene de querer buscar el lado fácil. Como les digo, siempre, esto es un mecanismo de defensa que existe en nuestro cerebro. Esto no es algo que se borra de nuestro cerebro. Eso está ahí engranado, eso está ahí para siempre. Eventualmente se hace más fácil, eventualmente se hace más sencillo luchar contra esta parte del cerebro. Eventualmente se logra conciliar con este lado del cerebro, incluso vencerlo, hasta el punto donde es tan débil que casi ni le prestas atención, pero no deja de existir.
Y esto lo digo para que tomen en consideración las personas que en algún momento han recaído. En algún momento las personas han estado haciendo actividades y luego un día fallaron. Un día se comieron la pizza a pesar de que se dijeron que no tenían que hacerlo o no querían hacerlo. Un día dejaron de hacer ejercicio a pesar de que tenían que hacerlo. Un día dejaron de llamar o dejaron de grabar o dejaron de emprender lo que sea que estés haciendo. No te autoflageles. A todos nos pasa en todos momentos. Yo todavía tengo 10 años haciendo ejercicio, 11 años haciendo ejercicio y todavía al sol de hoy hay días que me levanto y digo, no quiero y voy y lo hago. A todos nos pasa. No estás mal, no eres débil, no eres anormal, no tienes un problema, no eres un defectuoso, nada. No pienses nada de eso. No pienses eso. Eso es equivocado. Todavía al sol de hoy, yo apuesto que le agarro a cualquiera de estas personas que ha logrado grandes cosas en su vida y todavía al sol de hoy te dicen que lo primero que tienen que aprender es a ser disciplinados para poder lograr las cosas que quieren y mantener las cosas que quieren. Todavía tienen que esforzarse a ser disciplinados, todavía tienen que esforzarse a levantarse temprano para hacer las cosas, todavía tienen que ser disciplinados para ir al gimnasio, para comer sano, para poder emprender, para poder hacer las actividades que quieren, para poder mandar el email, de hacer la llamada, lo que sea, aquello que te cueste tanto hacer. Todavía esas personas lo están haciendo. Yo lo hago, esas personas todavía lo hacen y tú vas a hacerlo. Eso es lo importante. Utiliza estas estrategias para mantenerte concentrado y mantenerte haciendo aquello que sabes que te va a ayudar, aquello que sabes que te va a permitir crecer, y aquello que sabes que te va a ayudar a llevarte a ese futuro que quieres lograr y obtener los beneficios que quieres. Así que nada, espero que les haya ayudado, espero que estos tips les ayuden muchísimo. A mí me han ayudado muchísimo, todavía los aplico como les dije todos los días. Los aplico siempre que tengo la necesidad de hacerlo. Y como siempre les digo, no se preocupen tanto. Espero que tengan un excelente día y por favor, si estos videos les están ayudando, déjenmelo en la caja de comentarios para que yo sepa qué cosas les están ayudando y qué cosas no y qué les parece interesante de los videos que estamos haciendo en este momento. Que tengan un excelente día.